Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Hay que apoyar. Y lo digo yo, Manuel Fermín, como usted dice. Y uno tiene que ponerle sentimiento a los comentarios. Hay que apoyar esa gestión comunitaria de ese patronato de lucha contra el cáncer de Villa González incorporado. Pero no solo es apoyar el patronato, sino imitar ese patronato, que hagan más. Cada pueblo debe tener uno para asistir a esas familias humildísimas, rurales, impedidas prácticamente de accesar a los medios tecnológicos, a los médicos más especializados para enfrentar esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Se necesitan esos apoyos. Hay que brindarle apoyo a esos patronatos. Por eso nosotros entendemos que ese patronato de Villa González, que ha hecho un trabajo extraordinario en la zona, necesita seguir siendo apoyado por la comunidad y la comunidad nacional, desde luego. Así que en el 809-443-8010 usted puede contactar a los directivos de este patronato, gente integérrima, de firmísima formación cristiana. Entonces, esa es la mejor garantía, porque hay gente que no va a distraer esos recursos, que no sea dirigido precisamente a brindarle un apoyo, un servicio a las familias afectadas por el cáncer. Repito, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, que sabia
participación de los salesianos para formar jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Bueno, nos alegra ver noticias positivas. Son noticias oficiales que vengan del área oficial también, porque a veces tenemos que ser tan críticos muchas veces y someter también nuestros comentarios con cierta dureza, pero y con cierta continuidad también. Pero bien, Banreserva capta el 62.97% de las remesas que llegan al país. Y esos son números respetables. El Banco de Reserva ha captado más de $1.000 millones de las remesas recibidas en el país en los primeros 7 meses del 2025. Un monto que representa el 62.97% de las divisas manejadas por ese concepto por las entidades de intermediación financiera. Por Banreserva equivalen esas remesas que ingresaron al país 14,55% de todo el mercado local. Julio fue el mes con captación récord en 2025, con el mayor monto y volumen de transacciones recibidas por el banco, al recibir $165.43 millones, representando el 68.35% de los $242 millones en remesas ingresadas por todas las entidades de intermediación financiera. Eso está muy bien. Entidades financieras fortalecen su gestión de riesgo. Informe de la Superintendencia de Bancos destaca avances, pero también señala áreas a fortalecer. Muy bien, porque eso se llama estar en lo suyo. También me alegró mucho, porque creo en esas acciones de políticas públicas en el sector agropecuario. Leí que el FEDA, claro, necesito confirmar si es verdad, pero leí que el FEDA ha hecho una gran labor de capacitación de productores. Me parece muy bien. Un programa excelente que ojalá se haya alcanzado el nivel que dicen de 75,000 productores, que lo han hecho vía Infotec. Y está muy bien, porque esa capacitación a los productores nacionales es importantísima. Primero, por la escasez de técnicos que tiene el Ministerio de Agricultura. No hay técnicos. Los técnicos se han hecho ya muy maduros, son pensionables y no hay jóvenes. Las escuelas prácticamente vacías, las escuelas de agronomía y de veterinaria principalmente. La de agronomía están todavía con más sequía, pero eso ayuda mucho la capacitación porque el productor necesita extensión, mucha extensión, y necesita extensión aprender haciendo las cosas. Si usted le enseña al productor, que obvia muchas veces el técnico, todo está muy bien, no lo debe obviar nunca, pero en vista de la situación que hay en este país, me parece que eso está bien, una buena orientación, capacitar los productores. Primero, las buenas prácticas de manejo de cosecha, de siembra, mejoramiento de semillas certificadas, buenos clones, muy importante los clones, enseñarle injertía, poda a los productores, igualmente las áreas de mecanización agrícola, como calibrar las sembradoras y las cortadoras, o los arados, las rastras. Hay buenas prácticas también de riego y de drenaje, muy importante también,
que los productores deben aprender, incluso control de plagas y enfermedades, deposición de residuos, de envases, cómo manejar los plaguicidas, que son muy peligrosos, usar plaguicidas adecuados, eliminar los plaguicidas o no accesar a plaguicidas ya descartados por las autoridades. Es decir, todo eso ayuda muchísimo, lo que es, por ejemplo, la inocuidad, la higiene, por ejemplo, la manipulación de los productos, la manufactura por ejemplo, el transporte, la cadena de frío, es decir, todo eso es parte de la formación de los agricultores para que tengan mejor desempeño. Si el FEDA está haciendo eso, los felicito porque es una gran acción pública que va en beneficio de los productores porque están huérfanos los productores nacionales, esa es la verdad. Y los ganaderos también, porque las salas de ordeño, la higiene, la desparasitación de los animales, las vacunaciones, etcétera, etcétera, los piensos, muy importante, los forrajes, los potreros, cómo cuidarlos, el agua. Es decir, son tantas las prácticas y la fitotecnia, vamos a llamarle así también, que engloba la actividad agropecuaria, que es necesario que se mantengan ese tipo de políticas o de programas. Yo creo en esos programas, siempre en el Ministerio de Agricultura he abogado por ello, incluso en el mismo Ministerio de Reforma Agraria, en el ministerio no, en la dirección del Instituto Agrario, y siempre abogamos por eso, por mejorar la capacitación de los productores, porque eso redunda en beneficio de la agropecuaria nacional, indiscutiblemente. Imagínense si tuviéramos agricultores en todas estas actividades que yo acabo de mencionar, si tuvieran buena capacitación y una buena enseñanza y una recepción de esas informaciones y de todas buenas prácticas, también que lleven a práctica esas enseñanzas, tendríamos una agricultura de calidad, verdaderamente de calidad. Y sé que una de mis preocupaciones, que no la dejo de externar acá, es la del índice de factores de productividad, que es muy bajo en República Dominicana. Y probablemente no, es la realidad. Tenemos el índice de factores de productividad más bajo de América Latina. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que mejorarlas. ¿Y por qué tenemos esos índices de factores de productividad bajos? Porque tenemos un mal gasto público agropecuario. Es un gasto público que va dirigido, como tantas veces lo hemos dicho aquí, en forma directa, subsidios y compensaciones, o sueldos en los ministerios, en nóminas, se va el gasto público. Y queda muy poco para estas acciones que yo acabo de definir. Entonces, si esas acciones que acabamos de mencionar se aplicaren con un buen gasto público agropecuario, entonces nosotros tendríamos resultados distintos y ese índice de factores de productividad de nosotros tendería a subir, no en deficiencia, sino en eficiencia. Y eso es lo que nos pondría a nosotros en una posición de avanzada, aún siendo un país pequeño. Pero si manejamos las cosas que tenemos, que tantos microclimas que nosotros tenemos aquí y donde tenemos tantas variaciones de cultivo que se adaptan a esos microclimas, y además con un trópico prácticamente con una sola estación, con una buena luminosidad, estabilidad en el clima, nosotros esas cosas son muy favorables porque nos permiten trabajar el año entero. Imagínense una inclemencia de frío con temperaturas gélidas y cayendo nieve y cosas de esto. Eso es prácticamente estar dedicado a la agricultura y a la pecuaria
meses, algunos meses del año. Aquí en los trópicos, y más en esta isla nuestra, tenemos nosotros esa estabilidad climática y eso nos ayuda muchísimo. Esa luminosidad vale, señores, vale oro, la luminosidad nada más. Es decir, esa intensidad de luz, imaginémonos nada más, y me voy a extender en esto. Estados Unidos, principalmente la franja maicera de los Estados Unidos, los rendimientos del maíz son muy altos. Primero porque aplican estas políticas que yo acabo de descifrar acá. Y segundo, porque la misma luminosidad, cuando nosotros aquí en estos trópicos tenemos 13 horas de luz o 12 horas de luz, en esos climas o en esa franja, vamos a llamarle templadas o subtropicales, tal vez cabe más subtropical o templada, puede ser templada, pues ya van a una zona un poco alta. La luminosidad ahí son 16 y 17 horas de luz en el día, 14, 15, 16 horas de luz. ¿Por qué? Porque ese es el comportamiento de esos climas. En tiempo de verano, por ejemplo, nosotros podemos tener 13 o 14 horas de luz, o 12, ellos tienen 16 y 17 horas de luz. ¿Y qué significa la luz? Fotosíntesis. Entonces, clorofila más luz, eso es energía para las plantas. Las plantas trabajan más, están más iluminadas, más tiempo, hay más desarrollo energético y por tanto mayor producción. Así es tan explicativo Dios con esa gran sabiduría del gran creador del mundo, que ha sido Dios y que nos dio todas esas facilidades que nos brinda la naturaleza. Muy bien. Bien, entonces, bueno, lo que puede traernos inestabilidad, pero eso es parte también del clima, porque también tenemos que ser previsores. Hay un huracán, estamos en época de huracán, el huracán Erin, está todavía por la zona de Cabo Verde, la zona occidental de África, islitas ahí en el Atlántico occidental. Y entonces ese huracán, dice Meteorología Dominicana, que se está trasladando a 35 kilómetros por hora, o sea, el movimiento de traslación, con viento de 70 kilómetros por hora, más o menos 75. Es un huracán todavía débil, pero uno sabe las condiciones de temperatura y de polvo de Sahara y qué sé yo, cuántas cosas que se dan en este Atlántico central y caribeño, en esos 20 grados de latitud norte y 20 grados de latitud sur. Este Atlántico, señores, es un ambiente apropiado para que esos ciclones se incrementen y puedan ser peligrosos. Ojalá ese ciclón se disuelva o, si se fortalece, que coja otro destino y que nos deje tranquilos a nosotros. Si se debilita, entonces nos trae inestabilidad, es verdad, pero nos deja lluvias, que siempre son muy importantes porque la lluvia paga los daños. Esa es la pura verdad. Y nosotros necesitamos que nuestros acuíferos se fortalezcan, se recuperen y siempre estén bien tupidos de agua, de humedad, que eso es lo más importante. Más que la minería, porque uno ve los titulares de los periódicos y hay ese interés
Pero los periódicos tienen que comunicar indiscutiblemente. La República apuesta por la minería, pero no otorga los permisos. Ojalá le otorguen los permisos. ¿Pero dónde? ¿Quieren las tierras raras? No hay acuíferos peligrosos allí que puedan ser víctimas de esa minería indiscriminada. Bueno, tal vez se justifique, pero yo he dicho, yo Manuel Fermín, y me disculpan el yoísmo, República Dominicana no califica como país minero. ¿Cuándo lo vamos a entender? Pero nos han hecho creer los grandes intereses representados no en lo, como dijo el Diario Libre, el mismo diario, que es un peligro que la justicia esté como rehén de grupos partidarios. Decía yo también, no, que también no sea rehén de grupos económicos. Y aquí uno sabe que hay grupos económicos y grupos políticos que se benefician de esa minería, porque ellos son los que otorgan los permisos. Y al que otorga los permisos siempre le sale algo por los mineros, porque los mineros siempre pagan por los permisos, porque ellos saben dónde que está el dinero ahí y saben los intereses que se mueven para o impedir o permitir. Y lo propio lo vimos aquí, porque en República Dominicana estamos acostumbrados a ver todo. Aquí vinieron, señores, yo recuerdo, el expresidente George Bush. Aquí estaba el señor Rocha, preso por ser un espía cubano. Oigan, en el corazón de las relaciones de las relaciones exteriores de los Estados Unidos de Norteamérica. Un espía cubano, al servicio de Cuba, mejor dicho, porque el hombre es boliviano, pero fue el gerente general aquí de Barrigot. Y vino el señor Hertel, que era el embajador norteamericano en el país, y también el señor Cisneros, fallecido. Entonces, esa gente fueron cabilderos para conseguir que Barrigot se instalara en República Dominicana. Porque es muy cómodo decir, sí, esos son los políticos, pero uno sabe que vienen también esos intereses supranacionales y se imponen. Entonces, la minería aquí, sabe uno que está sujeta a intereses poderosos, no solo políticos, sino económicos. Hay que estar claro en eso. Entonces, aquí el oro atrae gente, hasta los reyes de España vinieron atrás del oro a estas islas y a estas tierras americanas. Fue por el oro. Siempre allá, Cristóbal Colón le hizo saber al rey, mire, yo le voy a tratar de llegar a las Indias, vamos a buscar, sí, ahí tiene que aparecer perlas y oro y de todo tiene que aparecer para allá. Y esos reyes católicos dijeron, mire, oro lo que nosotros queremos para mantenernos aquí fuertes con este imperio español. Era el oro, y siempre, donde quiera que iban las huestes de Cristóbal Colón y de los demás exploradores y conquistadores, era atrás del oro, buscando a los indios. ¿Dónde era que los indios guardaban el oro? Lo que brillaba, y no se entendían porque no sabían hablar el idioma de los, o mejor dicho, la lengua de los taínos. Pero inmediatamente comenzaron a buscar intérpretes para que se entendieran. Y lo primero que hizo Cristóbal Colón fue buscar un indio, ponerle el nombre Diego Colón. Y le enseñó español. Le enseñaron español para que el hombre se pudiera conversar con los compañeros de ellos. Y así comunicar mejor a los conquistadores. Pero era el oro. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo.
y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, Manuel Fermín y este programa que se llama Al Final de la Tarde en Teleimpacto, hemos tenido una posición clara. La minería en República Dominicana no es viable en las áreas donde nosotros tenemos el oro y el agua, porque tenemos el oro y el ferroníquel, pero tenemos el agua. Entonces dejen eso tranquilo. Váyanse de ahí, vayan a las calizas y a todas las canteras. Si no hay peligro con el agua, no importa. Pero República Dominicana por eso es que no califica, porque su agua está atrapada en una montaña que se llama Cordillera Central, donde está la riqueza minera que le interesa a los mineros. República Dominicana es un país muy pequeño. Y esa tardanza ojalá se prolongue hasta el final de los tiempos y no se expidan esos permisos. Porque República Dominicana no es Perú, no es Chile, no es Colombia, no es Argentina, no es Estados Unidos, China, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esos son países mineros grandes que tienen recursos de todos los tipos y se pueden permitir dañar allí porque tienen por dónde recuperarse por aquí. Pero nosotros no nos podemos dar ese lujo, que entiendan eso. Y que esa intención de explotar el oro en Haití aquí no debe ser, pues ahora si los haitianos quieren, como ahí no hay ley, ni hay orden, ni hay nada que defienda aquello, que se pierda Haití. Pero República Dominicana no puede perecer por los intereses particulares y voraces de grupos económicos y políticos irresponsables y charlatanes, corruptos. Eso es lo que hay que hacer en este país, digo yo. Eso es Manuel Fermín. Bien, entonces, señores, fíjense cómo la brega que da juzgar en este país. Si un minero comete una locura de todo ese pasivo que nos van a dejar, miren, esa gente nadie le va a hacer nada a Falcon Beach. Y ustedes saben el caos que hay en esa loma de La Peguera y en Ortega, con la extracción y por suerte, por el valor y el coraje cívico de este país, en muchos aspectos, aunque en el caso haitiano no ha sido tolerante,
y cobarde, pero defendió a Miranda, porque si no Falcon Bridge la hubiera depredado y se lleva todo y deja el hueco allí. Miren cómo está Falcon Bridge hoy, que ni siquiera le ha podido pagar a los trabajadores, quebrada, y el pasivo, ¿quién lo absorbe? Que hablen los defensores de la minería, que vayan allá, que se metan ahí a ayudar a recuperar el pasivo que ha dejado Falcon Bridge. Y por cierto que dije, ¿quién compró los tanques de Falcon Bridge? De Jaina. Un funcionario de este gobierno fue que lo compró. Y entonces los trabajadores de Bonao esperando que vendan alguna propiedad por allí para que le paguen a ellos sus dineros, que se le deben sus prestaciones. Pero eso no tienen defensa. La justicia aquí, bueno, dice Participación Ciudadana, que los jueces que aceleren los procesos. Miren cómo andamos. Todavía hoy no han podido fallar el caso de 20 gente de los pulpos, antipulpos, el caso de los Medina, de los hermanos de Danilo Medina Sánchez. Y todavía no se ha podido leer el fallo. El Ministerio Público pidió de a 20 años y toda una escala de sentencia, o mejor dicho, de condenas para los demás, pero pide hasta 20 años de cárcel para ese entramado de corrupción tan fuerte, y así anda todo. Pero los jueces, con una lentitud, todavía hoy, esta tarde, no, que a las 5, era a las 11 que iban a leer el fallo, no, que a las 5, van 36 minutos después y todavía no se dice nada, y los jueces esperando a qué se está, o se está sancochando algo, calentando, o preguntando, o consultando, quién sabe. Pero los jueces tienen el poder de decidir, de analizar, ponderar todo lo que se ha tratado en este juicio de más de 4 años. Todo este dispendio judicial, todo este estoicismo judicial también, porque se ha apelado a todos los recursos y bueno, se han alargado estos juicios y así andan todos. Entonces imagínense, eso es como una estructura ahí de corrupción. Imagínense el caso de los mineros. ¿Quién le faja a esa gente? Nadie le entra, como dice. Entonces, la verdad que el Ministerio Público ha estado hackeado, porque la misma estructura de corrupción sigue. Esa pasó en el gobierno de Danilo Medina, pero hay una estructura que está ahí, viva. Ahí en educación no hay forma de que no haya corrupción manejando tanto dinero. En el INAVI y las compras y libros y materiales, y eso es un desorden que no se ha podido auditar. Cuando eso se audite, que yo he dicho muchas veces aquí, aunque se moleste la autoridad nacional, pero el día que se audite el gobierno en forma profunda, decididamente profunda y con seriedad, e incluso sería ideal que sea una auditoría externa, por lo menos las instituciones descentralizadas, para poder conocer la verdadera verdad, como se dice. ¿Qué es lo que ha pasado en el Intran? ¿Qué ha pasado en INAVI? ¿Qué ha pasado en educación? ¿Qué ha pasado en obras públicas? Ustedes saben el caos que debe haber en obras públicas con ese manejo demencial y además incapaz del señor ministro que acaba de ser, que salió de ahí. Ustedes saben los tollos técnicos y económicos que hay en ese ministerio y que no se sabe nada. Y así pasa en educación, en salud, y pasará en, quién sabe, por todas las instituciones del Estado. El sector agropecuario, eso nunca se ha sabido nada de lo que ha pasado ahí, porque eso es una jurisdicción aparte. Ahí la jurisdicción agropecuaria tiene un jefe, que no es el presidente Luis Abinader, que debo decir lo siguiente. El presidente Luis Abinader y su familia, porque hay que ser honesto hablando, le ha brindado dignidad al cargo de presidente de la República, porque ha tenido un comportamiento no
no ha sido de distracción, ni de los bienes, ni esa cosa, ni han dado pie a escándalos, ni nada de eso, como ha pasado aquí. Porque ustedes vieron todo lo que pasó en esa gestión de 8 años de Danilo Medina. Todo lo que se dijo, pero que se dijo con verdad, con criterio. Que no fueron pocas las cosas que se dijeron de ese palacio y de las indelicadezas, incluso de faldas y de todas esas cosas que pasó en esa gestión de gobierno. Algo increíble. Y miren cómo se está juzgando. La familia del propio expresidente de la República está hoy a horas de ser sentenciada. O también puede ser descargada de esas acusaciones tan graves, pero con tantas pruebas, más de 300 pruebas que dice el Ministerio Público, llevó ahí, eso fue un montón de pruebas, un muro de pruebas, pruebas obtenidas lícitamente. Entonces, uno tiene que decir que la familia presidencial ha tenido un comportamiento digno, es verdad. La esposa, el presidente, es gente que ha tenido un comportamiento serio y no ha sido de nada de motivo de escándalo ni nada de eso. Esa es la pura verdad. El gobierno siempre se empantana con una serie de señalamientos que se le hacen, pero no hace caso, se deja debatir, lo que cae en el debate porque se hace más crónico el problema. Se confrontan con los errores, el propio esfuerzo presidencial o del gobierno, se confronta con los errores, terminan dando motivos crónicos porque terminan en debate o en descrédito para el gobierno. Así ha pasado con todo. Esa misma estructura que fue al principio, en los inicios, el gobierno tuvo la ventaja de que al abrir todos estos juicios, le dio simpatía social, mucho apoyo popular al gobierno del presidente Luis Abinader. Igualmente sus acciones sanitarias contra el COVID. Muy bien, un gran desempeño tuvo el gobierno y eso le dio un espacio, dio buena opinión al gobierno, esa macro corrupción atacada ahí. Pero si el Ministerio Público se queda contemplando lo que ha pasado en esta gestión, la gente dice, bueno, entonces todo fue planeado. Todo fue una especie de tramoya, de tramoyismo. Y la mejor prueba, fíjense cómo ese coronel, ahí hubo un coronel que nosotros habíamos hablado de eso hacía como 15 días aquí, porque lo vi en un periódico, pero eso como que no tomó importancia, porque la autoridad ha querido como que esas cosas no se sepan o no se amplifiquen. Pero el coronel Herrero, Morales Herrero, un coronel de la Fuerza Aérea que trabajó en la Dirección de Control de Drogas y con el DNI, 30 casos de narcotraficantes. Señores, y ese hombre ha hecho unas declaraciones gravísimas de los oficiales de la Dirección de Control, por el director de la Dirección de Control de Drogas y del DNI, involucrado en actos de corrupción pesada. Y él dice que a él lo sacaron de ahí, era director de Asuntos Internos, lo echaron de ahí, le hicieron un expediente con los americanos envían una comunicación al Ministerio de Interior o a Relaciones Exteriores o al Palacio, al presidente o al secretario de las Fuerzas Armadas, al ministerio, mire, al coronel fulano hay que separarlo, ese señor está involucrado en actos de corrupción, traficando con las drogas que se detienen y dándole luz verde también a narcotraficantes, abriéndole espacio, o el pasadizo, ampliándolo más. El hombre entonces lo desacreditaron primero al coronel, pero ese coronel ha hecho una denuncia grave. El Ministerio Público luce como hackeado. No se ha atendido, incluso él fue y presentó querella en el propio Ministerio Público. ¿Qué va a pasar? Fíjense que Aquirino hizo una denuncia estrambótica,
sin que todo el mundo sabía que era un hombre confeso como un criminal, traficante de más de 30 toneladas de drogas a los Estados Unidos. Y ese señor vino con unas acusaciones a Leonel Fernández, le imputaba que le debía muchísimo dinero, producto de préstamos que él había hecho, de ese dinero traficado o ganado en el tráfico de drogas, y que Leonel Fernández no le pagaba, y eso le fue atencionado. Ese señor vino incluso por zona VIP del Aeropuerto de las Américas, el gobierno de turno que lo trajo. Lo trajo cuando lo soltaron, cuando lo liberaron en Estados Unidos de una cárcel, 9 años, cumpliendo una condena por narcotráfico en los Estados Unidos. El señor vino, pero recibió atenciones de primer nivel en el consulado dominicano en Nueva York. Vino al país, recibido en VIP, en los salones, oigan bien, un convicto de 9 años por traficar 30 toneladas de drogas a los Estados Unidos de Norteamérica. El señor vino y fue atendido como un verdadero príncipe que llegaba al país, retornaba de aquel exilio dorado. Dios mío. Esa denuncia recibió toda la información. Este muchacho, este coronel ha hecho unas declaraciones tan graves. Pero el Ministerio Público, repito, hackeado por la situación nacional o los intereses políticos y económicos, no ha actuado, no ha dicho nada, porque por lo menos desestimen eso. Y yo, no, ese señor ha hecho, pero eso no califica, porque este señor no trae pruebas contundentes. Pero el señor dice que ha llevado pruebas. ¿Y cómo es posible que el Ministerio Público ni ninguna autoridad diga nada? Eso no está bien. Así está pasando con la Policía Nacional. La policía no puede seguir matando gente. Ahí mataron a un joven. Y la ministra tiene que ser responsable o tener carácter para eso. Si usted no tiene carácter, la ministra de Interior y Policía, si usted no tiene carácter para decirle la verdad a esa Policía Nacional, usted como jefa de ese cuerpo policial, y decirle que la policía tiene que dar respuesta de que ese tipo de crímenes no se pueden tolerar, porque el papá de ese joven dijo que ese niño fue asesinado, lo soltaron para matarlo. Y que el Ministerio de Interior y Policía, la ministra de ahí no tenga carácter para llamarle la atención al jefe de la policía de eso. Entonces andamos muy mal. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Mexicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, sigue la expectativa nacional, la atención nacional. Y está pendiente del fallo, porque la verdad que ese fallo del tribunal que está conociendo ese caso Antipulpo, 20 acusados o imputados, donde están los hermanos de Danilo Medina, puede declarar al PLD, esa sería la muerte del PLD como no alternativa solvente de oposición, sería el PLD. Nosotros tenemos 4 años diciendo eso aquí, que el PLD nunca sería o jamás va a ser una alternativa solvente de oposición si hay un fallo condenatorio a esa gente, porque es un fallo a Danilo Medina. No es solamente a los hermanos, es a Danilo Medina, que fue el presidente de la República y que diario o siempre estuvo cercano con sus hermanos y sabía que sus hermanos eran unos pelados, que no tenían recursos, no tenían dinero, que había uno que iba a una gallera y llevaba 5,000 pesos y jugaba el día entero ahí, jugaditas, y después iba y apostaba 5 millones de pesos en unas jugadas de gallo, su propio hermano. Entonces, ¿cómo es que el presidente no sabía que sus hermanos se enriquecían en forma acelerada? Y que de ser unos pelados terminaron siendo grandes empresarios, dueños de varias empresas y de negocios multimillonarios. Eso se sabe. Entonces el presidente Danilo Medina, digo yo, va a condenar o a ser condenado, si hay una condena contra esas personas que están en juicio. Y por eso digo, hay una expectativa a nivel nacional esperando ese fallo. Las 3 juezas o las 3 magistradas son Claribel Nivar Arias, Giselle Soto y Clara Sobeida Castillo. Son las 3 juezas que tienen esa, como diríamos, esa espada de la justicia ahí, esperando a la comunidad nacional. Tienen expectación total, indiscutiblemente. Todavía no se ha brindado el fallo, o por lo menos no lo conocemos Bien, entonces los economistas, como siempre, porque después que están en los cargos, cambian. Ahora el señor Magín Díaz es el señor ministro de Hacienda. Ahora la deuda pública bajará en los próximos años. Pero bajarán los pagos de los intereses, señor Díaz. Porque esa relación PIB, deuda pública, uno se tiene que reír de ella. Bueno, bajará de 46.5 en 2025, va a bajar a 45.2% del PIB en 2029. Pero los intereses no bajan. ¿Por qué? Porque cada año cogen 5 y 6 y 4 mil millones de dólares. ¿Y en cuánto está la deuda? En 75 mil millones de dólares. ¿Cuántos son los intereses? ¿Por qué no bajan los intereses? Si baja la deuda, ¿por qué no bajan los intereses? O el monto de la deuda, ¿por qué no baja? Es una relación, es todo un adorno de la inteligencia económica, no de la República Dominicana, sino de organismos y del mundo que han diseñado ese mecanismo de medir la deuda y la capacidad de pago de los países sobre la base de medir relación PIB-deuda. Pero hay que ver lo que debe Estados Unidos y lo que debe Europa, España y todo eso. La deuda, bueno, en 100 y pico por encima del PIB. Bueno, pero una cosa es el economista incoherente. Entonces estos economistas de que están en un cargo por ahí cambian.
Antes, no, hay que mejorar el gasto, hay que bajar el gasto, pues ya molesta, ahora molestaría hablar del gasto. Hasta se dan en los Estados Unidos. Ahí nombró Trump a Stephen Miran, un economista que era pro, tipo Andy Dawaje, de esos economistas de libre mercado. Ahora le conviene, le gustan los aranceles, el proteccionismo, porque son así. Ayer decíamos, el señor Andy Dawaje con ese cambio copernicano, ahora hay que vender las EDE al sector privado. Pero ayer era bueno vendérsela al Estado, él mismo, pero ganaba comisiones y negociando los bonos para comprarlas. ¿Dónde está la coherencia? Coherente es Valdés. Ese sí es verdad que no cambia su política económica. Ahí está reconocido por los economistas dominicanos del colegio. Felicitamos a Valdés porque es un economista coherente y con los pies en la tierra. Ese no se desvía de sus políticas y mantiene la estabilidad y el crecimiento y está ahí, República Dominicana. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que los miércoles publica su blog La Pregunta. Sus discursos proféticos como ramos de flores en sus tumbas lejanas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.